Muy bien, pues vamos a empezar la sesión. Un gusto de estar con ustedes en la Semana de Cultura Laboral. Hago una aclaración. Mi compañera, la ingeniera Silvia Karina Gutiérrez León, originalmente era quien nos iba a ayudar con esta presentación, pero por un imprevisto, pues le voy a apoyar. Me gustaría comentar también que si el equipo de Canacintra me apoya, esta presentación voy a compartirla con el equipo de los organizadores para que en el grupo también pueda ser descargada por todos los asistentes. Bueno, pues nuestras sesiones de manejo integrado de plagas en frutas y vegetales es un pequeño repaso sobre el tema y espero que sea de mucha utilidad para ustedes. Vamos a revisar un poquito el contexto de la importancia de controlar plagas, enfermedades, malezas en los cultivos, el concepto de manejo integrado y algunos ejemplos de los tipos de estrategias que se utilizan en el control, en el manejo integrado, como control cultural, mecánico, biológico, químico. Nosotros en Normex de Michoacán trabajamos mucho con productores que aplican esto en su producción certificada bajo la norma Global Gap. Entonces, el anexo de la sección base cultivos de Global Gap, el anexo 2, trata sobre manejo integrado de plagas. Entonces, si ustedes quieren conocer un poquito más de diversos ejemplos de estrategias de control, pueden profundizar en el anexo CB2 y, bueno, pues ahí profundizar, ¿no? Aquí en Michoacán, la Facultad de Agrobiología prepara agrónomos y en los últimos años estos agrónomos están siendo preparados con más herramientas de manejo integrado de plagas. Pues varios de los profesores, investigadores, pues se están ayudando a tener esta forma de trabajo para controlar plagas en los cultivos, enfermedades. Y también muchos productores están teniendo formación en manejo integrado de plagas, tanto en Michoacán como en otros estados o países, con el apoyo de agrónomos, asesores que están en el medio, pues trabajando con los productores. Veremos al final un par de ejemplos de control de fitóptora y antragnosis en el cultivo del aguacatero. Bueno, pues el principal recurso para la alimentación mundial proviene de las plantas, ¿no? Cultivos como maíz, trigo y frutales como mango, aguacate, guayaba, son muy importantes y como esos muchos otros, ¿no? Pero nuestro reto es que los cultivos que tenemos para consumo son susceptibles a miles de enfermedades causadas por hongos, virus, bacterias que causan enfermedades a los vegetales. Y también por el recurso agua, el recurso suelo, el recurso luz necesario para la producción agrícola, nuestros cultivos que sembramos compiten con malezas, o sea, otras plantas que quieren establecerse en el mismo espacio y competir por los mismos recursos que nuestros cultivos que vamos a cosechar. Además, hay insectos y ácaros que se alimentan de nuestros cultivos. Al alimentarse, los dañan y disminuye la cosecha o daña lo que vamos a cosechar. Entonces, hay cálculos de que casi un 42% se pierde de nuestros cultivos por el ataque de plagas diversas. También por enfermedades, malas hierbas, ¿no? Entonces, este es un reto importante para los productores de cultivos, los agrónomos que los asesoran. Podríamos considerar que hay tres formas principales en que las plagas y enfermedades se propagan en nuestros cultivos. Uno es a través del comercio y el movimiento migratorio. Entonces, por eso hay sistemas de vigilancia fitosanitarios.
los comités estatales de sanidad vegetal, las juntas locales de sanidad vegetal, el SENACIC en México, diversos centros de investigación están monitoreando la dispersión de plagas en las distintas regiones del país, incluyendo movimientos de otras regiones fuera del país hacia México de estas plagas. Por ejemplo, moscas de la fruta. Entonces, una forma en cómo las plagas pueden llegar de una región a otra es a través de estos movimientos migratorios o del comercio de vegetales que llevan plagas de una región donde están a otra región donde no están. Por eso se establecen diversos programas de vigilancia y de control de plagas, ¿no? También las plagas y enfermedades pueden propagarse en los cultivos a través de insectos que son portadores de patógenos y esos insectos entonces se convierten en vectores. Por ejemplo, el One Loving en cítricos o el Thrips en aguacate o la mosca blanca en diversos cultivos son vectores que transmiten agentes microbianos que causan infecciones en los cultivos. Y otro factor que puede favorecer la propagación de plagas y enfermedades son los factores ambientales, ¿no? Por ejemplo, ahora en estas semanas que hemos tenido una gran lluvia y el aumento de la humedad, es común que se expresen síntomas de enfermedades bacterianas o fúngicas o causadas por hongos en las huertas de aguacate debido al exceso de humedad que favorece el daño por microbios en los árboles de aguacate. Entonces, también es importante destacar que este concepto de manejo integrado de plagas no es nuevo. Después de de la intensificación de la agricultura con monocultivos y uso intensivo de fertilizantes y plaguicidas, tiene que volverse a rescatar ciertos principios básicos agroecológicos para una producción sostenible, donde se cuide tener una cosecha importante, pero también la conservación ambiental y a las personas que trabajan en la producción agrícola. Entonces, realmente lo que estamos buscando al aplicar el manejo integrado de plagas tiene que ver también con cuidar estos cultivos. Si pueden desactivar otra vez sus micrófonos para que no tengan mucho ruido y pueda ir con... Entonces, les comentaba que se está retomando como que los principios de producción agrícola sustentable y agroecológica. Y en ese marco, el manejo integrado de plagas es... ¿sí? Entonces, estos principios de manejo integrado de plagas los tenemos, digamos, resumidos en esta definición de la FAO. La FAO define el manejo integrado de plagas como un sistema de manejo integrado para el control de plagas, pero que toma en cuenta el ambiente asociado. Cuando nos referimos al ambiente asociado, tiene que ver con su ecosistema y los factores de la producción como el suelo, el agua, el clima, otras especies que hay en el mismo ecosistema. Ahora hablaríamos de un agroecosistema, ¿verdad? También el manejo integrado de plagas toma en cuenta la dinámica poblacional de las especies. O sea, cómo se relacionan las plantas con los insectos, tanto los insectos benéficos como con los insectos que causan daño a los cultivos. Cómo los factores ambientales, como la temperatura y el calor, aumentan o disminuyen la población de plagas. Cómo influye, por ejemplo, la humedad en el desarrollo de agentes patógenos a los vegetales, como hongos o bacterias.
Entonces, a eso nos referimos con tomar en cuenta la dinámica poblacional de las especies. El manejo integrado de plagas también utiliza métodos y tecnologías adecuadas, digamos, adaptadas a los productores, ¿no? En ese sentido, el manejo integrado de plagas lo puede aplicar tanto pequeños productores como grandes productores, productores de monocultivo o productores de policultivos, productores que hacen un uso intensivo de químicos y productores que utilizan otro tipo de insumos no químicos. Pero al final, el objetivo del manejo integrado de plagas es mantener la densidad poblacional de la plaga a niveles que no causen un daño económico y a la vez conservar la calidad ambiental. Por ejemplo, si estamos en maíz, cultivando maíz y tenemos un gusano que daña el cogollo, un productor puede aplicar conceptos de manejo integrado de plagas para que ese daño se disminuya. Entonces, por eso el enfoque es mantener la población de la plaga a niveles que por debajo del daño económico a su cultivo. El tema de conservar la calidad ambiental es muy importante porque la sociedad humana pues ha liberado al ambiente toneladas de químicos para la producción de alimentos, como fertilizantes o plaguicidas. Pero cuando esto sucedió en la década de 1960, 70, liberamos al ambiente muchísimos plaguicidas que eran difíciles de degradar. Les llamamos plaguicidas altamente persistentes. Muchos de ellos fueron plaguicidas organoclorados, como el DDT o el clordano. Entonces, esos plaguicidas orgánicos persistentes pues han causado afectaciones a las especies no objetivos de alto impacto. Entonces, por eso también el manejo integrado de plagas busca que si se necesitan utilizar sustancias para control de plagas de origen químico, pues sean más compatibles con las especies no objetivo y se usen de una manera más controlada. Ahora, los tres pilares del manejo integrado de plagas incluye la prevención, el control y evaluación y la intervención. Platiquemos un poquito de... Por ahí le pido a Betty si me ayuda a inactivar tantito su micrófono para que no se meta demasiado ruido. Gracias. Cuando hablamos del primer pilar del manejo integrado de plagas, que es la prevención. A ver, Betty, creo que ya desactivó su micrófono, gracias. Les decía, cuando hablamos de la prevención, nosotros buscamos prevenir el daño por las plagas para no tener que hacer una intervención. A través de los métodos de prevención, lo que buscamos es reducir la incidencia o la intensidad de plagas, enfermedades o malezas a nuestro cultivo. En un momento doy ejemplos de estrategias de prevención. El segundo pilar es control y evaluación. Cuando hablamos de control o evaluación es lo que la gente llama monitoreo de plagas. Y tiene que ver con la inspección sistemática del cultivo y sus alrededores para detectar presencia de plagas, enfermedades o malezas y su estado. Por ejemplo, hablando específicamente de insectos, si están en un estado de desarrollo de huevo, ninfa, larva, adulto. ¿Y qué nivel de población o infestación de esa plaga, de esa enfermedad o maleza hay en mi cultivo? Por ejemplo, si vamos a fincas bananeras, es muy común que se monitoree el daño que causa un microbio conocido como cigatoca. Entonces es muy común que los agrónomos o trabajadores de las fincas bananeras observan las hojas de las plantas de banano y cuentan los puntos con daño de cigatoca. Lo comparan con un umbral y en base a ello deciden intervenir, por ejemplo, aplicando control químico contra la cigatoca en el cultivo de banano. O no intervenir, puesto que el daño no ha excedido el umbral.
Y el tercer elemento tiene que ver con intervención. La intervención se realiza empleando técnicas diversas si se han sobrepasado umbrales de la plaga, la enfermedad o la maleza para prevenir impactos económicos en los cultivos. O sea, el manejo integrado de plagas sigue buscando que el productor tenga una buena cosecha, pero no solamente utilizando control químico, que es lo que tradicionalmente se utiliza en los monocultivos de la década de los 60, 70, etcétera, hasta nuestros días, sino empleemos técnicas diversas. Esa es como que la parte, digamos, muy importante del manejo integrado. No es usar solamente el control con plaguicidas de origen químico, sino combinar diversas técnicas de control. Así que estos tres pilares, prevención, control y evaluación e intervención, son sumamente importantes. Cuando hablamos del control cultural, este es uno de los tipos de controles desarrollados en el manejo integrado de plagas. Por ejemplo, el óptimo cuidado del cultivo. Tomemos como ejemplo la producción de bajo invernadero de tomate o jitomate, como lo conocemos muchas personas, ¿verdad? Entonces, en ese cultivo del jitomate, en México tenemos una alta producción de jitomate a cielo abierto y en invernadero. Y en ocasiones los productores tienen sistemas de fertirriego donde los nutrientes los diluyen en soluciones nutritivas y a través de la tubería del sistema de riego se distribuye en los cultivos bajo invernadero. Aquí la situación que debemos cuidar, y lo tomamos como ejemplo de control cultural, tiene que ver con evitar el uso excesivo de fertilizantes. Pues si aplicamos fertilizantes en exceso, la planta fabrica aminoácidos libres y que quedan en el floema y en el xilema. Y como esos ácidos se pegan a los tallos de las plantas, pues entonces los áfidos van a ser alimentados por el exceso de nutrientes y va a aumentar la población, causando daño a nuestros cultivos. Entonces, el óptimo cuidado del cultivo y el balance de los nutrientes en las soluciones nutritivas del fertirriego es un ejemplo importante de este control. Otro ejemplo de control cultural es la gestión de la parte aérea y el microclima. Y una herramienta que utilizan muchos productores de cultivos frutales son las podas. Hay podas de formación, pero también hay podas de saneamiento. De tal manera que, digamos, a través de las podas se permita la disipación de la humedad, reducción de temperatura dentro de la copa del árbol, el paso de la luz y el aire. ¿Para qué? Para que los microbios como hongos que causan enfermedades a los cultivos no se sientan cómodos en el ambiente del microclima de la poda. Y de esa manera reduzcamos el desarrollo de plagas y enfermedades, por ejemplo, en los árboles frutales. Así que estos son dos pequeños ejemplos de control cultural. ¿Sí? Otra herramienta del manejo integrado de plagas tiene que ver con el uso de trampas, redes y barreras. Lo que buscamos con este tipo de estrategia es destruir plagas o presentar barreras en contra de la infestación por las plagas. Buscamos crear condiciones que dificulten la entrada, la dispersión, la sobrevivencia o la reproducción de las plagas. Muchos productores en sus cultivos agrícolas producen actualmente bajo invernadero. Entonces, esta producción bajo sistemas protegidos, pues limita el acceso de las plagas del exterior hacia los túneles de los invernaderos. Muchos productores también utilizan trampas, trampas que tienen un atrayente, por ejemplo, melaza, y que permiten que los insectos ingresen a la trampa, pero ya no puedan salir. O algunos otros productores utilizan trampas pegajosas, donde los insectos plaga quedan adheridos. Los agrónomos, los productores que han probado estas técnicas, utilizan trampas amarillas para cierto tipo de plagas, trampas azules para otro tipo de plagas y trampas de color blanco. Si nosotros manejamos aquí la región productora de frutillas, por ejemplo, es muy común que en los campos de cultivo de fresas, de zarzamora, de arándanos, a campo abierto,
o en invernaderos cerrados se utilizan este tipo de trampas, como vemos también en las imágenes, ¿no? También pueden utilizarse trampas con feromonas, es decir, hormonas que modifican el comportamiento de los insectos. Por ejemplo, feromonas sexuales colocadas en trampas pegajosas para hembras. Perdón, que simulan más bien la hormona sexual de las hembras, atrayendo y quedando pegados los insectos machos, y de esa manera reducir la población. Entonces, esta estrategia de control mecánico y físico también es muy utilizada por los productores como parte del manejo integrado de plagas. El control biológico también es muy importante. Esta tercera estrategia de control incluye medidas para aumentar las poblaciones de los enemigos naturales y de los polinizadores en los cultivos. Un ejemplo es tener nuestro cultivo principal. Por ejemplo, del lado izquierdo les estoy mostrando un campo de lechugas, un campo muy, muy grande de lechugas, que tiene un surco de cultivo intermedio, donde duermen los insectos benéficos que se comen a los insectos plaga de la lechuga. Entonces, si soy yo un insecto benéfico en esta granja, duermo en el cultivo de color blanco, aliso, y cuando tengo hambre salgo a consumir insectos plaga de la lechuga en las lechugas. Entonces, duermo de un lado, como del otro lado. Y de esa manera, pues se promueve el control biológico a través de insectos, por ejemplo, depredadores de plagas de mi cultivo. El control biológico también se promueve teniendo en las huertas cultivos que atraen a los insectos benéficos. Por ejemplo, cultivos con flores que atraen insectos polinizadores como las abejitas, y también otro tipo de vegetación que atrae a insectos benéficos como las catarinas. Las catarinas son depredadoras de áfidos, comen 15, 20 áfidos al día. Entonces, atraer a estas catarinitas a través de plantitas, donde pueden ellas descansar, ser atraídas por sus flores, pues es fabuloso porque nos ayudan al control biológico de los insectos plagas en nuestros cultivos. Entonces, puedo utilizar este control biológico atrayendo enemigos naturales y polinizadores, usar cultivos mixtos, barreras de defensa, plantas que son reservorios, usar atrayentes de enemigos naturales y también usar químicos selectivos. ¿A qué nos referimos con estos químicos selectivos? Ustedes saben que hay literatura científica que ha mostrado que algunos insectos benéficos como polinizadores son afectados por plaguicidas que no son específicos, o sea, que derriban o matan insectos en general porque afectan su sistema nervioso. Pero en los últimos años han desarrollado algunos plaguicidas que son selectivos, es decir, su estructura química y su mecanismo de acción, su modo de acción, son específicos para la plaga contra la cual fue diseñada. Entonces, digamos, los productores y los agrónomos están empezando a utilizar plaguicidas de origen químico selectivos para proteger, por ejemplo, a insectos polinizadores. Incluso se han desarrollado algunas técnicas donde ya la etiqueta del plaguicida menciona que son plaguicidas diseñados para reducir el impacto, por ejemplo, en abejas. Y pues esto es muy importante para el enfoque de cuidar la biodiversidad que tiene el manejo integrado de plagas. Hay una empresa productora muy grande en México que se llama La Norteñita. Nosotros trabajamos con ellos para un estándar de cumplimiento social que se llama CEAR, Certificación de Empresa Agrícola Responsable, y bajo el enfoque de manejo integrado de plagas que ellos tienen en la producción de manzanas en Chihuahua, reproducen, liberan insectos benéficos.
sea, aquí les muestro algunos ejemplos de insectos benéficos que son depredadores o parasitoides, que se alimentan o que parasitan a plagas importantes en el cultivo de la manzana. Entonces, atacan la araña roja europea, la araña de dos manchas, el pulgón laniguero y trips, el pulgón laniguero y verde, a través de estos insectos benéficos establecidos en su cultivo de manzanas en Chihuahua. Entonces, este es un ejemplo de cómo una empresa mexicana pues aplica estos principios que estamos pues desarrollando el día de hoy. El control químico es un cuarto tipo de estrategia de control dentro del marco de manejo integrado. Pero hemos platicado que el control químico no debería de ser el único control que se utiliza. Si un productor o un agrónomo solamente utiliza plaguicidas de origen químico, no está haciendo un manejo integrado de plagas. Recuerden que la definición de manejo integrado tiene que ver con usar estrategias diversas de control, diferentes estrategias. Entonces, un productor tendría que hacer manejo integrado usando control cultural y físico, control biológico, control mecánico y, si es necesario, control químico. Pero realmente la parte, digamos, que quiero rescatar más bajo el enfoque del manejo integrado tiene que ver con seguir las buenas prácticas agrícolas de la etiqueta de plaguicidas. Cuando hablamos de seguir las buenas prácticas agrícolas, es seguir todas las indicaciones que tiene la etiqueta. Entonces, si un productor va a aplicar un plaguicida o un agrónomo va a recetar un plaguicida para el control de alguna plaga, enfermedad o maleza, debe seguirse para su uso en el cultivo la etiqueta del envase de plaguicida. Aquí les muestro un par de ejemplos de etiquetas y en estos ejemplos me van a servir para mostrarles algunos de los elementos de buenas prácticas agrícolas súper importantes desde el punto de vista de manejo integral. El primer elemento tiene que ver con que identifiquemos el plaguicida que vamos a utilizar. En la parte central de la etiqueta siempre va a venir el nombre comercial y el tipo de plaguicida. En este caso es un herbicida. Y siempre en la parte central va a venir el ingrediente activo de ese plaguicida. En este caso es un herbicida, se llama Pantera 3, y el ingrediente activo que tiene es Isalafoc P. perfurida. Bueno, es importante que el productor siempre utilice plaguicidas que tengan registro sanitario coordinado. En el marco del manejo integrado, ¿por qué es importante? Porque los plaguicidas que tienen registro sanitario coordinado, esas siglas que dice RSCO, significa que se hicieron los estudios de efectividad biológica del plaguicida. O sea, se probó que sí controla lo que el productor quiere controlar al aplicar. En este caso, lo que queremos controlar son malezas de mis cultivos. Por eso, del lado derecho de la etiqueta, siempre van a aparecer las plagas, enfermedades o malezas que quiero controlar. Si ven ustedes, por ejemplo, aquí se quiere controlar una maleza llamada Zacate Johnson, que es una de las malezas más comunes a nivel mundial. También es muy importante seguir al momento de diluir los plaguicidas, los métodos para preparar y aplicar de acuerdo a la dosis y a las indicaciones que tiene la etiqueta del lado derecho. También es importante saber si hay alguna contraindicación, o sea, por ejemplo, si yo diluyo este herbicida para aplicarlo en el Zacate Johnson, si no debo de mezclarlo con algo más con lo que sea incompatible. Y también la etiqueta del lado derecho me indica problemas de fitotoxicidad o de incompatibilidad. Por ejemplo, si ustedes ven lo de incompatibilidad abajo a la izquierda que acabo de subrayar, dice que este herbicida no es compatible con productos de fuerte reacción alcalina. Entonces yo no debería de mezclar
este herbicida con un producto altamente alcalino, porque va a perder eficacia. Entonces, estos elementos que les acabo de mencionar son algunos de los importantes en el uso de los plaguicidas como parte de las buenas prácticas agrícolas. Entonces, siempre que usemos plaguicidas, sigamos las indicaciones del etiqueta. El que les mostré es un herbicida. Ahora les muestro el ejemplo de un insecticida acaricida que se llama Folimar. Entonces, como la etiqueta en México está estandarizada, o sea, todas las etiquetas tienen el mismo tipo de información, encontramos al centro que el producto se llama Folimar, su ingrediente activo es ometoato, es un insecticida acaricida, tiene registro sanitario coordinado, y del lado derecho vuelve a tener los cultivos en los cuales se puede aplicar. Entonces, seguir las instrucciones de la etiqueta en el marco del manejo integrado de plagas me sirve para entender que solamente puedo aplicar ese plaguicida en los cultivos que indica la etiqueta. En este ejemplo, en frijol, en maíz, sorgo, nabo, papa, tabaco y trigo. O sea, si yo quisiera aplicar este plaguicida en banano, pues no se puede porque la etiqueta no lo indica. Ni en mango tampoco. Entonces siempre el productor, el agrónomo que lo asesora, debe seleccionar plaguicidas de acuerdo a lo que se indica en la etiqueta para que realmente controlen la plaga, la enfermedad o la maleza. ¿Okay? Y también esta etiqueta trae indicaciones de cómo diluirlo, a qué dosis, cómo se prepara la mezcla, contraindicaciones, cómo se debe aplicar, incompatibilidad, etcétera. Y un tema muy importante que se trata del manejo de la resistencia. En un momentito platicamos del manejo de la resistencia. A nivel mundial, miles de productores utilizan la norma Global Gap para desarrollar el manejo integrado de plagas en su cultivo. La norma Global Gap es la norma de certificación de cultivos agrícolas más utilizada a nivel mundial. Tenemos más de 200,000 productores en más de 130 países, incluyendo México, que aplican la norma Global Gap. Y nosotros en Normex de Michoacán, pues auditamos y certificamos el cumplimiento con la norma Global Gap. La aplicación de la norma Global Gap ayuda a los productores a hacer un muy buen manejo de la biodiversidad, del manejo integrado de plagas, del uso de plaguicidas y de manera resumida, un buen manejo de la sustentabilidad en la producción agrícola. Más información de la norma Global Gap pueden descargarla ustedes de la página de Global Gap, www.globalgap.org. Ahí pueden descargar la norma principal que se llama la norma de aseguramiento integrado de fincas, que tiene un capítulo sobre manejo integrado de plagas. Ahora, ¿de qué trata este capítulo de manejo integrado de plagas de Global Gap? Actualmente, la sección base cultivos, la sección 6 de base cultivos, establece los elementos del manejo integrado de plagas en Global Gap. El primer punto es que el productor obtenga asistencia y formación en manejo integrado de plagas. Entonces, por ejemplo, un instituto tecnológico agropecuario, por ejemplo, el TEC en Morelia, o la Facultad de Agrobiología aquí en Uruapan, frecuentemente realizan cursos para productores sobre manejo integrado de los cultivos. Entonces, un productor en Michoacán puede asistir a esos cursos, aprender los principios del manejo integrado de plagas, enfermedades y malezas y aplicarlo en su producción agrícola. También es válido que si el productor no tiene oportunidad de tener cursos de formación, reciba la asesoría de un comité estatal, de una junta local de sanidad vegetal para el manejo de sus plagas, o de un agrónomo que tiene su propio despacho de asesoría. Global Gap también requiere que el productor realice estrategias de prevención. Por ejemplo, la solarización del suelo, la limpieza de los residuos que quedan después de la cosecha, el uso de variedades o patrones resistentes contra ciertas plagas o enfermedades. Por ejemplo, se han desarrollado variedades de banano resistentes a sigatoca, por ejemplo. Realizar el control agroclimático, o sea, dar seguimiento a las condiciones ambientales que favorecen o disminuyen a las poblaciones plaga o enfermedades.
realizar podas, como el ejemplo que ya vimos, y sembrar plantas reservorios de insectos benéficos. Por ejemplo, muchos invernaderos, siembran alrededor flores de color amarillo que atraen a insectos benéficos. Entonces, estas son estrategias, dos elementos, perdón, del manejo integrado bajo el marco de Global Gap. Asistencia y formación al productor y aplicar estrategias de prevención. Otros dos elementos importantes tienen que ver con observación y control. Ya lo habíamos platicado un poquito. Es lo que llamamos monitoreo. Ahorita lo desarrollo un poquito más en la siguiente diapositiva. Es decir, el productor debe caminar su invernadero, su huerta, parar y observar. Si hay insectos que son plaga, identificar en qué estado se encuentran. Huevecillos, ninfas, adultos. Y contar el número de individuos en los puntos donde se para a revisar. Por eso es común que los agrónomos o los productores que cotidianamente hacen la observación y control lleven una lupa, lleven una tabla de un color distinto, por ejemplo, una tabla negra, una tabla blanca, una tabla azul, y sacudan las inflorescencias, por ejemplo, de su cultivo para observar. También si tienen trampas pegajosas instaladas, pueden ver qué insectos están presentes que quedaron adheridas en esas trampas pegajosas, ¿no? Pero Global Gap no solamente espera que se monitoreen plagas, malezas y enfermedades. También espera que se monitoreen insectos benéficos, ¿ok? Como depredadores o parasitoides. El siguiente elemento, el 6.4 de manejo integrado de plagas en el marco de Global Gap, es la intervención. Si se afecta el valor económico del cultivo, se puede realizar algún tipo de control mecánico, cultural, físico, biológico, y si es necesario, el control químico. Por ejemplo, si tengo un problema de mosca blanca en un invernadero o en otro cultivo abierto y se ha rebasado el umbral de acción, pues entonces puedo aplicar una intervención. Ese umbral de acción se establece para distintos tipos de insectos o plagas, para distintos cultivos en distintas zonas de producción. Por ejemplo, en el caso del algodón, un umbral de acción son 4 ninfas y 15 adultos en 100 redadas para chinche ligus. Por ejemplo, en melón, mosquita blanca es un vector de virus y un umbral de acción en melón son 3 adultos por hoja. Y así podríamos tener otros ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del aguacate, muchos agrónomos utilizan un umbral de acción de 10 trips por inflorescencia. Y se hacen 4 muestreos por árbol usualmente. O sea que si rebasa el número de trips de 10 por inflorescencia en las muestras, es momento de hacer una intervención. O sea, esa es la relación que tiene observar y controlar para decidir si debo intervenir o no en mi cultivo, si ya se está rebasando el umbral económico. Aquí les estamos desarrollando un poquito el concepto de observación y control. Muchos productores de cultivos certificados Global Gap ya aplican este principio. Tiene que ver con asignar a una persona responsable de hacer el monitoreo, o sea, caminar la huerta, el invernadero, para que esa persona al caminar pare y tome muestras y identifique plagas, enfermedades, malezas e insectos benéficos. Y lleve un registro donde se tome nota de qué es lo que se está monitoreando, qué es lo que se está encontrando en el cultivo, en dónde, qué cultivo, la fecha, quién lo realizó, el nombre de la plaga, enfermedad o maleza o benéfico, el número de muestras que tomó, por ejemplo, 10 en un campo agrícola, individuos encontradas y etapa de su ciclo, y compararlo con umbrales, ¿no? Entonces, al hacer este monitoreo y ver si se ha rebasado la población que puede afectar al cultivo, es que se toman decisiones si se debe o no hacer una intervención. También se pueden utilizar estaciones meteorológicas
para ver las condiciones ambientales y relacionarlas con el desarrollo de plagas, enfermedades en los cultivos. La intervención que se tiene en Global Gap se realiza si se ha rebasado el umbral de acción. Pero quiero destacar aquí que los ejemplos de intervención que tiene Global Gap son muy diversos y dependen de distintos, su aplicación puede ser en distintos cultivos, ¿no? Por ejemplo, el control mecánico, incluyendo eliminación de frutos infestados, eliminación mecánica de malezas. Aquí en el cultivo de aguacate en los últimos años se ha dado un gran cambio. Se ha dejado de usar en exceso herbicidas, como el glifosato, y cada vez hay más productores que utilizan métodos mecánicos para el deshierve, el chaponeo, por ejemplo. El uso de semioquímicos que se utilizan como repelentes de las plagas o atrayentes para que queden los insectos pegados en una trampa pegajosa. El control biológico, del cual ya platicamos un poquito. Aquí también en la zona productora de aguacate se da mucho el uso de hongos, bacterias patógenas a las plagas. Por ejemplo, Beauveria, Bacillus, Tricoderma son muy utilizados actualmente. La técnica del insecto estéril también es una técnica de intervención, es decir, liberar insectos estériles que, aunque se aparen, no aumentan la población de plagas. Ese es un programa muy importante en México, en el sur del país, contra la mosca de la fruta. En México, el Senacica tiene una gran instalación en Chiapas de producción de insectos estériles y una amplia liberación en regiones donde hay muchos cultivos que son hospederos de mosca de la fruta. De esta manera digamos, se disminuye el impacto de las poblaciones de mosca de la fruta en esas regiones. También se pueden usar productos naturales como aceites minerales o vegetales, productos de origen vegetal que tienen ingredientes activos que controlan plagas como azadiractina, jabones y tierra diatomea. También aquí en la producción de aguacate en nuestra región se utiliza muchísimo, por ejemplo, la tierra diatomea, ¿no? Y vean que he dejado el último, lo que tiene que ver con el uso de plaguicidas de origen químico. O sea, bajo el enfoque de manejo integrado, la idea sería usar los plaguicidas de origen químico de manera combinada con otras estrategias de control, no como la forma única de las plagas, ¿no? Perdón. Permítanme un momento que dejé de compartir. Ahí voy de nuevo. Chac, chac. Ya estoy compartiendo la pantalla, ¿verdad? A ver, nada me confirman ahí sí, en el chat. Ya, gracias. Perdón, Gracias, gracias. Bueno, ¿por qué en el enfoque del manejo integrado de plagas se prefiere no utilizar los plaguicidas de origen químico en exceso? Esa es una comparación a nivel global del problema de la resistencia para los herbicidas. Las bolitas en azul del lado izquierdo significan los casos reportados de resistencia de malezas herbicidas a nivel mundial, 2008. Por ejemplo, Canadá tenía 23 casos reportados, Estados Unidos 45 en el 2008. México, algunos. En el 2014, o sea, 6 años después, Canadá tuvo 61 casos reportados de malezas resistentes a herbicidas. Estados Unidos 146 y también en México aumentó. Entonces, el uso excesivo de plaguicidas está haciendo que se seleccionen poblaciones de insectos, ácaros, microbios patógenos de vegetales o malezas resistentes a los plaguicidas, de tal manera que la dosis recomendada en la etiqueta ya no sea efectiva para controlarlos. Por eso Global Gap tiene un elemento, el punto CB65, que pide a los productores que si se utilizan plaguicidas de origen químico,
se sigan las recomendaciones de la etiqueta contra la resistencia a plaguicidas. Si recuerdan las etiquetas que les mostré un poco más temprano, abajo a la derecha aparece una indicación en todas las etiquetas de plaguicidas para el manejo de resistencia. Y quiero comentarles que algunos países en Latinoamérica tienen etiquetado de plaguicidas más avanzados que México. ¿A qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, países como Argentina y Brasil ya indican en la etiqueta de los plaguicidas que se comercializan en esos países por ley el modo de acción en la etiqueta. Este modo de acción es el mecanismo bioquímico a través del cual se controla una plaga o una maleza o un agente microbiano patógeno de vegetales. En los próximos años veremos que México también adopta en su etiqueta los códigos de modo de acción. Los modos de acción de plaguicidas, fungicidas, insecticidas en general, herbicidas, aparecen con un fondo negro con letras blancas, con letra y número. Eso es un modo de acción. ¿Sí? Bueno, es importante el manejo de la resistencia a los plaguicidas porque a medida que una plaga, miren, voy a mostrarlos aquí con la imagen que tengo de la hojita con bichos que aparecen en mi diapositiva. Supongamos que tenemos una plaga a la cual le vamos a dosificar un plaguicida para su control. Esa plaga tiene muchos insectos susceptibles que están de color blanco y algunos que son resistentes al plaguicida, que tienen genes que expresan la resistencia. Se hace la dosificación y mueren la mayoría de los que son susceptibles, los blancos. Pero sobrevive el que es resistente, el rojito. El rojito se reproduce con los que quedan y la siguiente generación tiene más individuos resistentes al plaguicida. El productor vuelve a dosificar, el agrónomo vuelve a recomendar y la siguiente población ahora tiene más individuos resistentes que susceptibles. Hasta que llega un momento en el que el plaguicida a la dosis de etiqueta, ya no funciona. Entonces, ¿qué hace el agrónomo? ¿Qué hace el productor? Aumenta la dosis. Y al aumentar la dosis estamos dejando en el ambiente más químicos tóxicos. Ese es el problema con la resistencia, ¿no? Y además ya no nos van a servir los plaguicidas que fueron diseñados por la industria que fabrica los plaguicidas. Y el desarrollo de nuevos plaguicidas tarda varios años y requiere una gran inversión. Entonces, los agrónomos que actualmente aplican el manejo de la resistencia, lo que están haciendo es combinar distintos plaguicidas con distinto modo de acción para controlar plagas. En este ejemplo, para el control de trips en aguacate, se combina un plaguicida con un modo de acción A, por ejemplo un piretroide, y después un plaguicida con un modo de acción B, un organofosforado contra la misma plaga, y luego otro plaguicida con un modo de acción C, un neocotinoide. Entonces, de esa manera, al hacer la rotación de plaguicidas por modo de acción, estamos, digamos, atacando a la misma plaga con distintos mecanismos bioquímicos para que no exprese los genes de resistencia. Ese es el enfoque. ¿Sí? Entonces, si ustedes quieren conocer más sobre el manejo de la resistencia, tenemos la página de IRAC, que explica cómo se hace el manejo de la resistencia en insecticidas, HRAC para herbicidas, FRAC para fungicidas y RAC para rodenticidas. O sea que en una instalación de empacado de alimentos también se puede hacer un manejo de la resistencia cuando utilizamos cebos envenenados contra roedores. También ustedes pueden descargar en su teléfono las aplicaciones de IRAC y las demás expertos en manejo de la resistencia en su teléfono. Para, por ejemplo, si quieren seleccionar un plaguicida, revisar cuál es su modo de acción y en la siguiente ocasión aplicar un plaguicida con un modo de acción distinto. Entonces, estas aplicaciones están disponibles también para descargar. Y bueno, finalmente, quiero mencionar un par de ejemplos. Por ejemplo, en el caso de pudrición de raíz o tristeza, en el aguacatero por Phytophthora, es una enfermedad que seca los arbolitos. Y hay algunos ejemplos
de manejo integrado de plagas en este tipo de enfermedad por Phytophthora. Por ejemplo, tener medidas sanitarias en el vivero, seleccionar el terreno para nuevas plantaciones, sanitizar el suelo, prevenir la introducción de Phytophthora en el huerto, o sea, no llevar plantas enfermas, prácticas culturales y manejo de riego, evitar que se anegue los campos de cultivo. Si es posible, usar injertos tolerantes, usar fungicidas que atacan Phytophthora, que hayan probado su eficacia biológica, el uso de enmiendas orgánicas que tienen microbios benéficos que compiten contra Phytophthora por el mismo nicho, o control biológico con hongos que atacan Phytophthora, ¿no? Que producen sustancias que atacan Phytophthora. El cáncer por Phytophthora ha afectado a muchos arbolitos de cultivo del aguacate en Michoacán. Se presenta en suelos arcillosos y mal drenados. Un mal manejo de agua de riego favorece el desarrollo de la enfermedad. El portainjerto tiene que ver y los árboles enfermos mueren después de varios meses, ¿no? Estas investigaciones son desarrolladas en la Facultad de Biología con el doctor Ochoa y varios de los investigadores, ¿no? También la Universidad de Chapingo ha hecho investigación sobre algunas de estas plagas y enfermedades en el aguacate. Entonces, el cáncer por Phytophthora se favorece cuando el sistema de riego se instala de una manera que constantemente se está mojando el tronco del árbol. Entonces, si instalamos sistemas de riego mejor alejados, que no mojen el tronco del árbol. Se pueden utilizar también para combatir Phytophthora cirugía de troncos, aplicación de metalaxil en el riego o en drench, posetilal, que es uno de los plaguicidas listado en los plaguicidas recomendados en la página de APAM. Y tenemos también un ejemplo con antragnosis. Esta enfermedad afecta hojas, brotes y frutos en distintos niveles de desarrollo. La infección se da en campo y también se expresa la enfermedad en la cosecha. Y el manejo de la antragnosis puede hacerse bajo un enfoque integrado, por ejemplo, usando portainjertos resistentes, tratamientos con fungicidas pre y post cosecha, un almacenamiento adecuado, comercializar rápidamente la fruta. Entonces, en antragnosis puede utilizarse fungicidas de cobre, como el oxicloruro de cobre, el hidróxido de cobre, aplicados varias veces, desde la formación del fruto hasta la cosecha. La sanidad del huerto, no dejar frutos tirados con desarrollo de hongos en el suelo. Remover madera muerta, hojas y frutos infestados. Podar para que se ventile la copa del árbol. Y reducir también el problema de plagas que consumen, o que afectan la fruta, porque algunas plagas pueden diseminar el hongo que causa la antragnosis. Pues este es un repasito sobre manejo integrado de plagas y dejaría abierto el espacio si lo tenemos para algunos comentarios y dudas del público. Si me ayudan, por favor, los compañeros de Canacintra, ahí con el chat. No sé si con Patti nos pueden ayudar a leer las preguntas o los comentarios en el chat. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, escucho bien, gracias. Ajá, perdón, tenía los audífonos. Muy bien, ingeniero, hay algunas preguntas aquí. Comenta Ana Cristina Martínez. Y para establecer cultivos hospederos de organismos benéficos, ¿cómo los selecciono? ¿O hay alguna base para apoyarnos? Sí, les recomiendo mucho la página de la Universidad de California, Davis, en Estados Unidos. Tiene una sección muy, muy útil sobre manejo integrado de plagas
donde también recomiendan algunos cultivos que podemos plantar, que son atrayentes de insectos benéficos o que producen sustancias que, digamos, son defensas contra plagas. Entonces, la página de la Universidad de California, Davis, es una excelente fuente. También les voy a teclear, antes de que termine ahorita el webinar, una publicación de la Universidad de California sobre manejo integral de plagas, que es una de las publicaciones más sencillas y, digamos, referencias útiles, ¿no? También podrían consultar tesis de estudiantes de la Facultad de Agrobiología que se han graduado estudiando y proponiendo estrategias de manejo integrado diversas para los cultivos de la región de Michoacán. Esas tesis las pueden encontrar pues, en la biblioteca de la Facultad de Agrobiología. Muy bien, ingeniero. Hay hay más preguntas. Comenta el ingeniero Armando. ¿Por qué el MIP no ha tenido una amplia aceptación entre los agricultores? Porque es más fácil controlar de manera inmediata con plaguicidas de origen químico lo que me está causando problemas en mi cultivo. También consideremos que muchas veces los productores, digamos, tienen la falsa creencia o les han transmitido la falsa creencia de que cualquier insecto en su cultivo es malo. Y no necesariamente es así. Hemos visto que hay insectos benéficos, ¿no? Entonces, simplemente, pues nos hemos acostumbrado a estrategias de control que tienen efectos inmediatos, ¿no? Como aplicar un plaguicida de amplio espectro que mata cualquier insecto. Pero bueno, realmente también puedo decir que se está haciendo cada vez se está viendo una tendencia más de un manejo agroecológico. Y cada vez hay más productores, pocos, pero cada vez más, que rescatan los principios de manejo integrado pues que se tenían antes de los monocultivos, ¿no? Y que empiezan a retomarse actualmente, ¿no? Muchas gracias. Siguiente pregunta del ingeniero Armando. ¿Qué obstáculos debe superar el MIP para su aceptación por los agricultores? Pues primero su difusión, ¿no? Las escuelas de agronomía en México, o si alguien tiene chance de estudiar en el extranjero, y dentro de su formación como agrónomo, lleva el enfoque de manejo integrado, pues llevarlo a la práctica ya que está en el desarrollo profesional. Y también que se dé más cursos de manejo integrado a los productores. Yo recuerdo hace ya algunos años, la PEAN se apoyó con nosotros para desarrollar una serie de cursos en todas las regiones productoras de aguacate y se llevaron cursos masivos para los productores sobre el tema, ¿no? Con los expertos, ¿no? El doctor Salvador Ochoa y muchos otros que están aquí en la Facultad de Biología, que también trajeron a expertos de INIFAB y de Chapingo. Entonces, los obstáculos es organizarse para que estas herramientas lleguen a los productores. También hay muchas publicaciones que se pueden descargar actualmente por internet. La página del INIFAB tiene muy buenas publicaciones. Por ejemplo, ahorita recuerdo una publicación de INIFAB sobre insectos benéficos, para que las personas que no somos agrónomos sepamos identificar insectos benéficos que están en nuestras huertas, ¿no? Y pues los cuidemos más que eliminarlos, ¿no? Muchas gracias. Pregunta Perla Zoraida Rangel sobre las plantas alelopáticas. ¿Qué pudiera comentarnos? Y la alelopatía tiene que ver con la influencia de compuestos químicos liberados por una planta sobre el desarrollo y crecimiento de otra planta. Entonces, muchas sustancias químicas que libera una planta son metabolitos secundarios. Y estas sustancias pueden ayudar como mecanismos de defensa.
Entonces, bueno, yo lo que podría comentar es que lo que hacen los productores y los agrónomos es buscar que su cultivo esté sano para que pueda defenderse por sí mismo contra las plagas. Entonces, si un cultivo está sano, es capaz de liberar sustancias químicas de defensa contra el ataque de plagas y enfermedades. Entonces, la salud del cultivo favorece digamos, el control natural a través de la alelopatía o la liberación de sustancias bioquímicas propias de la planta, ¿no? Muchas gracias. Comenta también Iván Sánchez, perdón, está mal escrito. La combinación sugerida de productos químicos para reducir la resistencia, ¿es la misma aplicación o separada? Cuando un productor o un agrónomo decide aplicar cierto plaguicida, ese plaguicida debe derrotarse cuando cambia la población. Por ejemplo, si un insecto plaga, digamos, por ejemplo, un insecto que tiene un ciclo de 30 días, desde huevecillo hasta adulto, está desarrollándose. En esos 30 días de desarrollo, decidimos aplicar un plaguicida. Cuando viene la siguiente generación, puede rotarse con otro plaguicida de otro mecanismo de acción, perdón, con otro modo de acción. Toda la rotación es tomando en cuenta el ciclo de la plaga que yo quiero controlar. Esas recomendaciones muchas veces vienen también en la etiqueta del lado derecho. Entonces hay que revisar, por ejemplo, algunas etiquetas dicen, aplíquese este plaguicida cuando la plaga está en forma de larva. O luego la etiqueta dice, no se aplique más de 3 veces durante el ciclo. Entonces, ese tipo de recomendaciones que ya tienen las etiquetas, podemos seguirlas, ¿no? Muchas gracias. ¿No hay alguna otra pregunta? Aquí está otra pregunta. Dice nombre. ¿Hay alguna manera de lograr romper el ciclo de la plaga desde la etapa, sea huevecillo? Sí, hay algunos plaguicidas más modernos que se han desarrollado para ciertos insectos que su modo de acción es a nivel de huevecillo. Debemos entender nosotros que muchas veces los huevecillos son colocados en las plantas en una zona que está protegida de la plantita. Por ejemplo, en la parte debajo de la hoja. Pues a veces las aplicaciones que hacemos, si no está bien dirigida al lugar, pues no llega a ejercer control. Entonces, bueno, mis 2 comentarios sobre eso sería, si queremos controlar huevecillos, apliquemos donde están escondidos, 1. Y segundo, revisemos la etiqueta de los plaguicidas que tenemos como opción para comprar y veamos si la etiqueta indica que alguno de ellos tiene efecto a nivel de huevecillo de la plaga que quiero controlar. Si es así, pues utilizarlo de manera correcta me puede servir, ¿no? Pero hay que checar la etiqueta específica del plaguicida contra la plaga específica que quiero yo manejar. Muchas gracias. Hay otra pregunta. ¿Qué tanto puede afectar la calidad de la fruta fumigada en En exceso? exceso. Bueno, se puede afectar la calidad en el sentido de que lleve residuos excesivos de plaguicidas. Hay una familia de plaguicidas que se les llama sistémicos. Entonces, esos plaguicidas tienen la capacidad de ingresar al tejido de la planta. Hay otros que se llaman de contacto, que quedan en la superficie de la planta. Entonces, si se utilizan, por ejemplo, fungicidas sistémicos y la dosis que se aplica es muchísima mayor que la etiqueta, pueden quedar residuos de plaguicidas en la parte que se cosecha y si se consume durante muchos años, pues podría afectar la salud del consumidor. Entonces, bueno, la forma en que se evite esto, pues es siempre haciendo caso de la etiqueta. Nunca exceder la dosis que marca la etiqueta. Porque ya se hicieron estudios toxicológicos para que una etiqueta que tiene registro en México de un plaguicida
indique lo que dicen. Entonces, los estudios de toxicología permiten establecer LMRs para los plaguicidas. Y estos estudios los entregan los fabricantes a la COFEPRIS en México para poder después ser comercializados. O sea, hay que hacer caso de la etiqueta, no exceder la dosis, para que no suceda ese problema de calidad relacionado a residuos de plaguicidas en exceso. Muy bien, muchas gracias, ingeniero. Parece que ya no hay otras preguntas. Bueno, comentan que si se puede enviar la grabación, sí se les va a estar compartiendo. Bueno, entonces si no hay más preguntas, muchas gracias al ingeniero Hugo Ramos. Los invitamos a seguir participando en los cursos virtuales en el panel de la NOM 035, el 18 de julio a las 9 a.m. y el de inclusión laboral el día miércoles 20 a las 9 a.m., así como a la conferencia de cierre el viernes 22 de julio a las 9:30, todos en el auditorio de la Universidad Don Bosco, y en las actividades de separación y reciclaje de residuos 22, 23 y 24 de julio. Por favor, permanezcan en el grupo de WhatsApp y esperen instrucciones para la descarga de sus constancias. La grabación del curso estará disponible en, ahorita se los anoto ahí en el chat, culturalaboraluruapan.com. Puedes armar tu equipo y acudir al reciclaje tomando foto y lo envías para subirla a las memorias del evento. Agradecemos su participación y felicitamos y reconocemos a nuestro ponente por su valiosa colaboración en la edición número 21 de la Semana de Cultura Laboral 2022. A nombre de los organizadores, Gobierno Municipal, Universidad Don Bosco y Canacintra Uruapan. Gracias. Pati, nada más un comentario ahí en el chat. Les acabo de poner los datos de una publicación bien útil para los agrónomos, los productores, la gente interesada de manejo de plagas en la práctica de la Universidad de California. Y si me permites, puedo compartir la presentación también para que se descargue en el grupo. Te la mando a ti y ya después para que se coloque en el grupo. ¿Les parece? ¿Te parece? Claro que sí.